Buenas a todos. Hoy vamos a compartir esta socialización del artículo y de este proyecto de investigación, el cual se nombró El cuidado de sí en Heidegger y Foucault. Lo primero en tener en cuenta es el planteamiento del problema y la situación que nos orientó hacia este proyecto, que fue un poco determinar el cuidado de sí como una orientación antropológica y todo lo que se venía desde la época clásica, orientando desde el cuidado de sí como esta orientación hacia la antropología y sobre todo a la antropología filosófica. Pero también nos damos cuenta de la problemática de la crisis en el siglo XX de la metafísica y también que conlleva a una crisis de la antropología y cómo los autores que vamos a abordar, Heidegger y Foucault, orientan desde el cuidado de sí, retomándolo para esta nueva orientación antropológica. La pregunta de investigación fue, ¿es viable una articulación del concepto del cuidado de sí desde Heidegger y Foucault como categoría ontológica fundamental para el desarrollo de la antropología de este siglo? Y justamente el objetivo general que nos guió fue analizar el concepto ontológico del cuidado de sí como categoría antropológica de la experiencia subjetiva contemporánea desde el vínculo de los autores Heidegger y Foucault. El sistema metodológico estuvo enfocado desde una investigación cualitativa, un tipo de investigación que es totalmente comparativa, porque en eso consistió la comparación del concepto de estos dos autores y cómo lo abordan como guía en este nuevo escenario del cuidado de sí. La perspectiva de investigación es descriptiva con énfasis en métodos hermenéuticos. Las técnicas de recolección de la información fueron instrumentos de tipo hermenéutico, instrumentos como el resumen analítico especializado, el análisis de contenido, entre otros métodos hermenéuticos de instrumentos. Los resultados como tal se organizan en dos momentos. El primer momento es rescatar el cuidado de sí como concepto desde la tradición y lo primero que hacen es enfocar el cuidado de sí desde la época clásica. Heidegger va a tener algo en común con Foucault, es que lo van a hacer desde una triple dimensión. La triple dimensión del cuidado consistía en que el cuidado de sí no solamente era hacia la relación que tenía el hombre hacia sí mismo y consigo mismo, desde su entendimiento, sino que también se desplazaba hacia los demás, una relación hacia los demás y una relación con el mundo. Entonces, en eso consiste esta triple dimensión del cuidado, no solo hacia mí, sino hacia los demás y al mundo circundante. Pero vemos una diferencia y es que Foucault siempre va a abordar el tema desde la epimeleia socrática, platónica, mientras que Heidegger va a hacer una recuperación del concepto de la frónesis, este concepto que hace referencia a cómo la razón guía a la acción. Y por eso esto va a consistir la primera divergencia que encontramos y justamente Heidegger va a hacer una reflexión a que la epimeleia era una cuestión mucho más nómica y no tan nociológica como lo va a ser en la Edad Media. Y de aquí partimos al aporte del cristianismo al concepto de epimeleia. Y vamos a darnos cuenta que Heidegger no va a enfocar su análisis en una comunidad, la comunidad cristiana, sino que va a determinar unas experiencias significativas, singulares, como la eran lo de San Pablo y San Agustín. Pero el que se va a relacionar más con este tema es San Agustín. Y en cambio Foucault va a hacer un análisis de la experiencia del cristianismo en general, no ubicando personas singulares. Nos damos cuenta que Heidegger hace una referencia al confiterio interpretari,
que es justamente lo que él va a determinar como un acto hermenéutico dirigido hacia sí mismo, lo que hace San Agustín, de interpretarse él mismo. Y justamente eso conlleva a una segunda parte de la cura o del cuidado, como le determinaba en San Agustín, que era que a través de esa interpretación pudiera o viviera una continencia a un deflexus, que significa la continencia, una vida auténtica, y el deflexus una vida inauténtica. Va a constituir la vida auténtica, según San Agustín, el acercarme más al uno o el perderme en la multitud. Mientras que Foucault va a hacer una referencia más que todo a la exhomologesis y la exaugorosis. Esta última justamente hace referencia a este acto hermenéutico que también se realiza sobre sí mismo, pero una crítica de Foucault que va a ser determinante es que no va a haber este aspecto noceológico de la exogorosis, no va a haber un acto nómico y por lo tanto este acto hermenéutico va a estar desprovisto de cualquier referencia fáctica. Desde aquí Foucault va a prever que comienza esta cuestión de la separación entre la vida y la interpretación como tal desde lo nociológico. Al igual que Heidegger, aunque no lo va a decir explícitamente, sí va a crear una ruptura entre lo que era el pensamiento del cuidado de sí en la época antigua y lo que es el nuevo. En, en referencia a la edad moderna, Heidegger más que todo va a ser una crítica a la autocerteza cartesiana y justamente consiste en que el abismo que abrió Descartes entre el mundo y la subjetividad, donde el hombre ya no se pensaba como ser en el mundo, sino como una vivencia en sí mismo. Y esto lo va a criticar Heidegger porque dice que hay una ruptura especial entre la vida y la conciencia, la hermenéutica de sí. Entonces, justamente va a replantear Heidegger esta condición de que el hombre no se puede pensar solamente y fuera de los contextos, sino al contrario, metidos en ellos y metido en el mundo. Mientras que Foucault va a hacer una crítica más que todo al psicoanálisis, pero haciendo referencia al ethos kantiano de una liberación, una libertad del sí mismo, de uno, de poder hacer una conciencia crítica para la liberación de lo que muchas veces nos quieren poner los dispositivos y nos quieren esclavizar. Así de esta manera, entonces, resulta el mensaje de Heidegger y de Foucault en este último momento, que viene siendo los aportes propios de cada uno. Para Heidegger, el cuidado de sí es la estructura ontológica del Dasein y por lo tanto consiste en una facticidad, una existencialidad y una caída. Es decir, la vivencia de lo que se fue, lo que es y lo que será. Y esa existencia justamente puede convertirse en auténtica o inauténtica de acuerdo a la expresión de la vida del hombre. Auténtica en cuanto se recupera al sí mismo vivido e inauténtica si pues nos dispersamos en un nosotros genérico donde no hay conciencia. Foucault va a hacer justamente énfasis nuevamente en ese ethos crítico tomado de la ilustración kantiana, pero va a hacer también unos aportes bastante significativos en cuanto a los dispositivos, que muchas veces se constituían como formas de opresión al hombre, de opresión tanto mental como existencial. Y justamente cómo va a tener que cambiar esos dispositivos para constituirnos, es decir, constituirnos ontológicamente de una manera mejor, de una manera más positiva, diría Foucault. Aquí el concepto de cuidado propio de los autores en los que se identifica esta orientación antropológica que inmediatamente vamos a ver. Esta orientación antropológica justamente va en dos sentidos.
Una es la relación de antropología con la ontología y hace referencia a que el hombre, primero que todo, debe partir de una historicidad. Es esencia también del hombre la historicidad, no solamente la racionalidad, sino que el hombre es porque vive y eso hay que tenerlo en cuenta. También en cuanto a la ontología se ve la cuestión de la proyección. Estamos constituidos, pero no es un ya, pero todavía no. O sea, también hay una referencia hacia cómo nos podemos constituir en miras hacia el futuro. Y la existencia fáctica, es decir, no solo podemos pensarnos como autoconciencia, sino como una vida. En cuanto a la relación de la antropología con la ética, entonces vemos la intersubjetividad, que justamente, o que se va a manifestar justamente en, puede ser en como solidaridad, como poder, como inautenticidad, de acuerdo a la relación o a la experiencia vivida del hombre. Las filosofías subjetivas, que es la forma de experimentarme, pero que siempre van a estar relacionadas a los demás. Y la autenticidad y la inautenticidad, que constituye la práctica de la libertad del hombre, y la no confusión con, con la masa. Entonces la autenticidad se vive más que todo en recuperarme yo mismo, olvidándome de nosotros genérico, solamente genérico. Muchas gracias.